Buenos días, vamos a dar comienzo a nuestra segunda parte de la Escuela de Siervos. Estamos en el libro Disciplinas Espirituales de Donald Whitney. Es un libro que en lo personal ha sido una bendición para mí, para mi vida. Recuerdo en una ocasión que tenía que enseñar esta materia en un lugar y uno de los estudiantes, después de venir la primera clase, me dijo: esto no es para mí, yo estoy a otro nivel, yo no estoy a este nivel. Y yo le decía: ¿de verdad? Wow. Y sobre todo hay algo que me gustaría que nos quedara claro y que nos quedara para siempre, y es que aprendamos, después que terminamos esta materia de disciplinas espirituales, en nuestro tiempo devocional a orar, leer la Biblia, y después que leamos la Biblia, que podamos orar las Escrituras. Y para hacer este ejercicio de una manera práctica, les invito a que vayamos a Filipenses, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Hemos estado trabajando en la Biblia, asimilación de la Biblia, meditación. Y si hay una enseñanza clara en el libro, es esta: que nosotros podamos aprender en nuestros tiempos devocionales a leer la Biblia y orar la Biblia. Y para esto vamos a tratar de hacerlo ahora aquí de manera práctica. Filipenses 1, del 9 al 11. Primero quisiera que pudiéramos orar. Padre Dios, gracias por este tiempo, por el privilegio inmerecido de poder estudiar tu palabra, de escuchar tu voz esta mañana, de alabarte. Y gracias también porque nos permites, a través de este hijo tuyo cristiano, Señor, de Donald Whitney, de este siervo tuyo, que nos ayude a ver de manera más clara estos temas que vamos a estar tratando hoy, Señor. Ayúdanos a aprender para tu gloria, pero también a poder poner en práctica lo que tú nos enseñes ahora en esta mañana, ¿sí? En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. ¿Algún hermano que pueda leer Filipenses 1, del 9 al 11? Por favor, sí, mi hermano. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hasta aquí. Yo quisiera ahora que imaginemos que estamos en nuestro tiempo devocional y acabamos de leer esta porción, un poco más larga o más corta, leímos esta porción. Lo siguiente que debe proseguir al nosotros leer esto es que podamos meditar. O sea, qué verdades de manera muy rápida pudiéramos meditar en estos 3 versículos, que ustedes vean ahí en sus Biblias de manera muy rápida. Usted se levantó por la mañana, a la hora que usted se levanta a tener su tiempo devocional, y esta es la porción de las Escrituras que le tocó leer, usted la leyó. ¿Y en qué pudiéramos meditar en estos 3 versículos? Ustedes son los que van a estar dando la clase, no yo. Yo soy el moderador. Hablen ustedes. El amor. Pudiéramos meditar en el amor. ¿En qué amor? Filipenses 1, del 9 al 11. Sí, gracias. Pablo le dice a sus oyentes que quiere que el amor de ellos abunde en conocer más y más a Dios. Ahí está hablando del conocimiento hacia Dios. Pero ¿para qué Pablo quiere que los filipenses tengan más de ese conocimiento de Dios? ¿Para qué? Versículo 10. Ahí está el para. Para que sepan lo que es correcto, lo que no es correcto. En este sentido sería para que sepan lo que es mejor. Dice ahí, ¿a fin de qué? Para que Dios siga transformándonos en la imagen de Cristo, y el día que llegue, como dice nuestro hermano Nicolás, nos halle más a la imagen de Cristo. Estamos en un tiempo devocional, recuerden. Y continúa en el 11 diciendo que o sea, todo esto es ¿para qué? Para la gloria y la alabanza de Dios. Entonces, pudiéramos decir, tuvimos nuestro tiempo devocional y vemos cómo Dios nos invita a que cada día amemos más y más conocer de Dios, para saber cómo conducirnos de manera que agrada a Cristo, ya sea ahora mismo cuando Él venga, y que eso se exprese en fruto que nosotros podamos dar, no para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. Entonces terminamos nuestro tiempo devocional y ya sabemos estas verdades. ¿Cómo pudiéramos orar estas verdades? ¿Quién se atreve
a orar estas verdades. Esto es lo que le llamamos orar la Biblia. Porque nuestra tendencia sería empezar a orar por muchas cosas. Pero a la luz de esto que está aquí, podemos orar por nosotros, podemos orar por otros. Pero ¿quién se atreve a hacer el ejercicio? ¿Quién quisiera orar? Levante la mano. Pastor Mario. Vamos a orar. Sí. Padre, cuánta necesidad nosotros tenemos de que nuestro amor abunde en el conocer tu verdad, Señor. Ayúdanos, Padre. Venimos clamando a ti, Señor, de que el discernimiento y tu verdad se haga ilustre en nuestra vida, Señor. Queremos escoger siempre lo mejor, lo que te honra a ti, Señor. Mantenernos íntegros y puros delante de tu presencia, Señor. Señor, sabemos nuestra necesidad de mostrar cada vez la imagen de Cristo y te pedimos que seas tú ayudándonos a nosotros. No es una obra que nosotros podemos hacer, Señor, sino es una obra que produce fruto por medio de tu Espíritu, Señor, para que tu justicia, Señor, por medio de Jesucristo, nosotros te podamos traer gloria y alabanza a ti, Señor. Padre, te necesitamos, Señor, y que no tan solo esto sea para mí, sino para cada uno de nuestros hermanos que se encuentra en este día, Señor. Ayúdanos, Señor, a que abunde en nosotros más el conocimiento de tu verdad, a poder discernir, Señor, cuáles son los propósitos de tu voluntad en todo momento. Y que de esa forma, juntos, Señor, podamos ser santificados los unos a los otros, Señor, por medio de tu palabra. Todo esto para tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, pastor. Entonces, vamos a entrar en la clase de hoy. Hoy vamos a estar, si el Señor lo permite, tocando 3 temas, capítulos 6, 7 y 8. Vamos a estar viendo la evangelización para la piedad. Vamos a estar viendo el servicio y la mayordomía. Vamos a comenzar con la evangelización. Vamos a dedicarle un poquito más de tiempo que a las otras dos. Y lo que hemos visto en el libro, que el libro todo está centrado en la piedad. O sea, cómo nosotros podemos evangelizar para ser más como Cristo. ¿Qué significa esa palabra piedad? Lo hemos visto a lo largo de todo el libro, ser más como Cristo. Y cómo luciría esa evangelización siendo más como Cristo. Cómo vamos a ver la evangelización a la luz de la Biblia. Y la evangelización es algo que Dios espera que nosotros hagamos. Yo quisiera que ustedes me ayuden con la Biblia. No cogió, salió como diapositiva, no cogió pero no importa. Sí, entonces, si tienen la Biblia a la mano, voy a estar mandando a los hermanos para que me ayuden. Algún hermano que pueda buscar Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 12, voy a estar mandándoles para que me ayuden en la lectura. Si alguien lo tiene, simplemente lo lee. Y la pregunta sería, ¿debemos evangelizar todos los cristianos? ¿O es algo que solo tiene que hacer un grupo de hermanos en la iglesia o un grupo de personas en específico que han recibido un entrenamiento específico? ¿Quiénes deben evangelizar? A la luz de Efesios 4, del 11 al 12. ¿Algún hermano que lo lea? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta ahí. Ayudan a mi hermano con el botoncito. O sea, hay textos claros en la Biblia que nos habla de un grupo de personas que ha sido capacitada con Dios, vamos a decir, con la facilidad y con la capacidad de predicar el evangelio. Dios constituyó a unos evangelistas. Hay algún grupo de personas en la iglesia, hay hombres y mujeres en la iglesia que Dios le va a dar como esa capacidad de predicar el evangelio más constante que a otros. En ocasiones hasta enviándolo a otros lugares, que otros nos vamos a quedar ahí como el endemoniado de Gadareno, que siguió a Jesús y le dijo, no, regresa a tu casa y quédate. Hay otros que no, hay otros que el Señor los va a enviar a otros lugares con la misión de predicar el evangelio. Pero la evangelización es algo que Dios espera de todos nosotros, no solo de un grupo. Si bien en la iglesia hay personas, por decirlo así, con el don de evangelismo de una manera más marcada,
como hay otros con el don de servicio de una manera más marcada o con el don de enseñanza, la evangelización es algo que Dios espera de todos nosotros. Todos nosotros estamos llamados como creyentes a predicar el evangelio. Yo le voy a pedir a mi hermano José Marco que vaya a 1 Corintios 9:16 y a mi hermano Ale que vaya a 1 Pedro 2:9. Lo tenemos aquí, no lo busquen, lo tengo aquí en el Power. Si lo quieren leer, me ayuden con la lectura. El 1 Corintios 9:16 está ahí. Sí. Oh, sí, sí. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. O sea, Pablo está diciendo, ay de mí si no anuncio el evangelio. Pablo reconoce que fue rescatado de las tinieblas, que Dios lo salvó por su gracia y que no hay nada mejor que pueda hacer que no sea predicar el evangelio. Y el pensamiento de su corazón que debería ser de nosotros: si Dios nos salvó, si Dios nos rescató, ay de nosotros si no predicáramos el evangelio. Pero Pedro lo deja un poquito más claro. ¿Qué dice 1 Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora Pedro le está escribiendo a una iglesia entera, no a un grupo específico de hermanos. Y a esa iglesia entera le está diciendo que Dios los salvó, que Dios los hizo sacerdotes, que Dios los hizo una nación santa, que Dios los adquirió. ¿Para qué? Para que ellos prediquen el evangelio de Jesucristo. Y es lo que él está mandando, que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, teniendo esto en mente, una pregunta lógica que nos puede venir a la mente: bueno, ¿y qué es la evangelización? Yo quiero evangelizar, pero ¿qué es eso de la evangelización? ¿En qué consiste evangelizar? Y hay un texto clásico, todos podemos ir allí, lo tenemos aquí en la pantalla, Mateo 28, la gran comisión, del 19 y el versículo 20. Allí cuando Jesucristo ya está terminando su ministerio y o sea, él muere, resucita y está con sus discípulos y él los va a comisionar para esta tarea. Y ahí en el capítulo 28, versículos 19 y 20, Cristo le dice esto a los discípulos, pero a veces este texto ha sido mal interpretado y por eso no tenemos un entendimiento claro del evangelismo y por eso en muchas iglesias muchas personas no evangelizan y no predican el evangelio. Vamos a tratar de aclararlo un poquito a la luz de la Escritura. Y él dice: id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros generalmente creemos que el imperativo aquí, ¿cuál es? El id. Nosotros creemos que el imperativo es el id, pero ahí el id es un gerundio. El imperativo es el hacer discípulos. Lo que está diciendo, vamos a verlo un poquito más claro. Aquí lo vamos a ver un poquito más claro en la Biblia de lenguaje sencillo para aclararlo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Pero me gusta más esta versión. Aquí lo dejo un poquito más claro. Este es el interlineal del griego al español. No se va a ver con mucha concordancia, pero nos da una idea clara de lo que quiere decir el texto original. El texto original viene diciendo algo así: habiendo ido en camino. En otras palabras, mientras vayan por el camino, en tu día a día, en tu diario vivir, en todos los días de tu vida, ¿qué debes hacer? Por lo tanto, hagan aprendedores, hagan discípulos, hagan personas a las que ustedes le van a enseñar el evangelio que ustedes aprendieron. ¿A dónde? A todas las naciones, hacia adentro, el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando a ellos, está guardando todos, tantos como mandé a ustedes, y mira, está un poco complejo, pero se entiende, todos los días hasta el finalizar juntamente de la edad. O sea, ¿qué es lo que nos está mandando Jesucristo en la gran comisión? Que mientras nosotros vayamos yendo de manera natural, nosotros vayamos predicando el evangelio. Y por eso en muchas iglesias no se predica el evangelio, porque las personas creen el predicar el evangelio es para un grupo de personas específicas en la iglesia. Y si bien la Biblia nos enseña que Dios comisionó con ese don de evangelismo un grupo de personas, pero el llamado de evangelizar es para todos. Y ahí si vamos al libro de los Hechos, vemos cómo se cumplió la gran comisión de manera natural. ¿Qué hace Dios?
el pueblo de él se quedó cómodamente viviendo allí en Jerusalén. No querían salir de allí. Mandó la persecución. ¿Qué hizo el pueblo? Pues fue a las ciudades vecinas, fue a Samaria. Cuando llegan a Samaria, de manera natural, ¿qué hace un creyente? Predicar el evangelio. Se establecieron, empezaron a vivir de manera natural, empezaron a predicar el evangelio mientras iban yendo. ¿Y qué hizo Dios? Se quedaron en Samaria, mandó más persecución y tuvieron que ir un poco más lejos. Y así ha seguido la historia. Pero lo natural es que si cada uno de nosotros ahora Dios nos lleva a vivir en Texas o Dios nos lleva a vivir a otro país, ¿qué es lo que debemos hacer de manera natural? Predicar el evangelio. Esa es la gran comisión. Que prediquemos el evangelio de manera natural, pero no por predicarlo, sino para ser aprendedores de Jesús, para enseñarles a otro el evangelio, que se le enseñen a otro y que se le enseñe a otro, para ser discípulos de Cristo. Pero como cristianos, Dios nos dio un evangelio y ese evangelio tiene un contenido central. ¿En qué consiste el evangelio a la luz de las Escrituras? Yo les pido que todos vayamos conmigo primero a los Corintios 15, vamos a ir todos juntos y vamos a ver algunos detallitos. Por la gracia de Dios, el Señor me ha permitido estar en esta semana con varios hermanos de la iglesia en este texto. Y para mí es un regalo de Dios, primero los Corintios 15. Porque primero los Corintios 15 tiene de manera literal, de manera clara, en qué consiste el mensaje del evangelio, que está a la luz de toda la Biblia, está aquí resumido en primero los Corintios 15. Desde el versículo 1 al 22, solo vamos a estar viendo del 1 al 8 y el 21 al 22. Y dice Pablo lo dice así: además os declaro, hermano, ¿qué cosa? El evangelio que os he predicado. O sea, ¿de qué va a hablar Pablo? Del evangelio que él enseñaba. Pablo enseñaba un evangelio específico, que era el mismo que enseñaba a todo el mundo, lo hemos visto, el mismo que enseñaban los profetas, el mismo que enseñaban todos los apóstoles, pero él tenía un evangelio que él enseñaba. ¿Y qué dice? El cual también recibiste. O sea, ese evangelio que él enseñó, dice que esas personas lo abrazaron, lo recibieron, en el cual también perseveráis. No solo lo recibieron, sino que iban viviendo ese evangelio, perseveraban a la luz de lo que ese evangelio enseñaba. Por el cual asimismo, versículo 2, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. O sea, si ustedes viven a la luz del evangelio, es que verdaderamente ustedes son salvos. No consiste solo en decir un día que creí, sino en creer el evangelio y vivir en el evangelio, vivir el evangelio. Ahora, ¿en qué consiste el contenido, el material del evangelio? Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el corazón, lo que se conoce como el corazón del evangelio. ¿Cuál es el centro del evangelio? Que nosotros éramos pecadores y Cristo, conforme a lo que ya estaba profetizado, lo que ya estaba enseñado, Cristo murió y resucitó por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Pero después que resucitó, ¿qué hizo? Dice que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Bueno, ese Cristo que resucitó fue visto por más de 512 personas. Está bien que una persona esté loca y salga diciendo que Cristo resucitó, pero ahora tenemos más de 512 personas diciendo que Jesucristo resucitó. El evangelio de Pablo, su corazón, ¿en qué consistía? Cristo vino y murió por nuestros pecados, pero no murió, sino que lo sepultaron y resucitó al tercer día. Pero para tener un entendimiento completo tenemos que ir al versículo 21 y 22. No podemos detenernos en todos los detalles. Él está hablando de la iglesia de Corintios, una iglesia bien conflictiva, y ahora le está hablando del tema de la resurrección. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, nosotros no vamos a resucitar. Si Cristo no resucitó, ahora mismo estamos aquí perdiendo el tiempo. Vayamos para la casa, vayámonos a pescar, para la playa, porque estamos perdiendo el tiempo. Pero él dice, Cristo sí resucitó. Y Cristo es la primicia, en el sentido no de primero, sino de calidad. Cristo es la primicia de aquellos que resucitaron. Y ahora, como está hablando aquí en versículos 21 y 22, pero en un orden lógico, el evangelio comienza aquí, en el versículo 21 y 22, no en los primeros versículos que vimos. ¿Y cuál sería el orden lógico? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿qué hombre? Adán. También por un hombre, ¿qué cosa?
la resurrección de los muertos. ¿Quién es ese hombre? Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Y cuál sería el orden lógico de este mensaje del Evangelio que Pablo resume aquí en 1 Corintios? ¿Quién se atreve a decirlo? Levanten la mano. ¿Quién se atreve a decir el contenido del Evangelio a la luz de 1 Corintios 15, enseñado por Pablo? La pregunta es, ¿quién se atreve a resumir a la luz de 1 Corintios 15 de estos versículos que hemos visto, el orden lógico del Evangelio que Pablo enseñaba? En orden, mi hermano. Todos somos, Sí, todos somos pecadores. Todos somos y nacemos pecadores desde Adán. sí. Y luego en Cristo Jesús, que resucitó, se sacrificó por nosotros, resucitó para darnos entrar a la vida eterna, y debemos imitar la vida de Cristo y buscar siempre alabarlo y bendecirlo para honrar a Dios por intermedio de Cristo. ¿Algo que quieran aportar? ¿Algo más que quieran decir? A la luz de lo que estamos viendo aquí, simplemente. ¿Se oye? ¿Se escucha? Bueno, el orden lógico que veo aquí es, en nuestra confesión de pecado, Cristo murió por nosotros, fue resucitado por Dios Padre y fue visto por su iglesia, primeramente por sus apóstoles y por muchos de sus seguidores. Ese es el orden lógico que veo. Sí. Entonces, el orden lógico es, Dios empieza, aunque está en el versículo 21 y 22, hablando del pecado, de la condición del hombre. El hombre está destituido de la gloria de Dios. En Adán, todos mueren. Adán pecó, todos somos pecadores. No hay forma de llegar a Dios y Dios tiene que mandar ¿a quién? A Cristo, que viene, muere, resucita y es visto por muchos. Ese sería nuestro mensaje resumido del Evangelio. Pero ese mensaje, como nos decía Luis Carlos ahorita en la predicación, demanda algo. Ese es el mensaje, pero ¿qué demanda? O sea, nosotros predicamos, pero el mensaje demanda algo. Yo le voy a pedir a mi hermano Pablo que busque Marcos 1:15. No podemos ver todos los textos. Y tal vez, Ale, me puedes ayudar con Hechos 20, 21. Sí, vamos a ver solo esos dos textos, porque no vamos a tener tiempo para abundar en todo. Pero entonces ahora nosotros predicamos el Evangelio, pero ese Evangelio tiene una demanda. Él demanda algo. ¿Qué dice? Bueno, estoy leyendo de la Reina Valera, pero en 1909. ¿Vale? No importa, vale. Después te devolvemos la salvación. Y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. Y pasando junto a la mar de... 1:15. 1:15 solamente. Solo el versículo 15. O sea, ¿qué demandó ahí? Arrepentimiento. ¿Qué dice Hechos 20, 21 y 26, 20? Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquí aparece otro elemento ahora. Ellos empezaban a testificar. ¿Y qué dice el texto? Vuélvelo a leer, vamos a escuchar. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, predicamos el Evangelio, pero el Evangelio demanda dos cosas. ¿Qué cosas son? Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. O sea, tú le predicas, pero la persona que escucha el mensaje debe responder en arrepentimiento y fe. Y creer. Ahí sería el creer. Fe sería el creer y en arrepentimiento. Alguien diría que es como una moneda de dos caras. Uno no puede decir, bueno, cree y después te arrepientes y después cree. Todo viene junto en el paquete. La persona que escuche el Evangelio y para decirlo de alguna manera, Dios ilumina sus ojos, Dios toca su corazón, esa persona va a responder en: me arrepiento de la vida que llevaba, reconozco que soy pecador, porque primero tienes que reconocer que eres pecador para arrepentirte, y creo esto que me estás diciendo. Ahí sería la fe. Y el 26:20, ¿qué dice? En Hechos 26:20. Ale lo tenía ahí. Sí, aquí, yo lo tengo aquí. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, ¿qué es lo que les está pidiendo? Él les está predicando el Evangelio. ¿Y qué les pide? A las personas, a él predicándole: arrepiéntanse y crean. Cuando nosotros prediquemos el Evangelio, si nosotros no le pedimos a las personas que se arrepientan y crean, no terminamos de predicar el Evangelio. Nuestra predicación culmina cuando tú le presentas ese Evangelio a las personas, que comienza con Adán, comienza con el pecado y la necesidad de ir a la cruz como única solución
como única satisfacción de la ira de Dios por nuestros pecados, pero después le tienes que decir a la persona, cree y arrepiéntete con toda autoridad, porque así le enseña la Biblia. Cree este mensaje, arrepiéntete. Esa no es la hora de ver lo que estamos viendo ahorita, de suponer, pero soy de los elegidos, no soy de los elegidos, será, no será. La Biblia no nos manda eso. La Biblia nos manda en ese momento a predicar el evangelio y decirle a la persona, cree y arrepiéntete. José Marco. También en 26:20 se ve que en Damasco después de usar la escuela, o sea, a veces uno dice, ay, cuánta gente perdida. Gracias. Y en algún momento vamos posiblemente a pasar por ahí, pero es válida la aclaración. En estos días yo le decía a un grupo de hermanos, nosotros tenemos un grupo de misiones en la iglesia, gloria a Dios por eso. Pero ¿por qué no ponerle, le decía yo a un hermano, ¿por qué no ponerle evangelismo y misiones? Y dice, ¿y por qué evangelismo y misiones? Porque misiones sí es el ir, pero las misiones deben empezar en el aquí y en el ahora, en predicar el evangelio, en esta comunidad que está aquí, en estos lugares, y poco a poco el Señor ya nos llevará a ir expandiéndonos a otros lugares. Dime, Pablo. No, que quería también añadir al mismo versículo 26-20, Sí. ese arrepentimiento, pero dice después haciendo obras, y la palabra haciendo es practicando repetidamente. Quiere decir que, no es, que lo que está hablando no es un arrepentimiento de un día, sino es constante, repetidamente, durante toda tu vida, en arrepentimiento y mostrando ese arrepentimiento en obras. Y ahí está en consonancia con lo que vimos en 1 Corintios 15. Ajá. Recibiste, perseveráis y retenéis. Pablo les predica el evangelio, ellos lo reciben, perseveran y lo retienen. Como vimos en las predicaciones que hemos visto en Pedro, ya somos salvos, fuimos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. Ahora vamos a continuar por una cuestión de tiempo y poder abarcar todos los temas, y podemos decir que la evangelización tiene poder. Y la pregunta es, ¿alguna vez has tenido la oportunidad de testificar tu fe y no lo has hecho? No me sale el PowerPoint como quisiera, me están saliendo todas las preguntas juntas y eso me mata porque ya no me deja ir, pero no importa. Lo importante es enseñar. La pregunta es, estaba bien hecho, lo hice bien, pero parece que es un problema de la tecnología, de la transferencia de embrión que pasó eso. Denle gracias a Dios que estoy aquí con un tablet. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de testificar de su fe y no lo has hecho? Sí, a mí me ha pasado y me he sentido mal. En estos días le compartí al pastor Mario que pasa, a veces estamos predicándole a una persona, pero si Dios quiere no se va a morir tan rápido, aunque no lo sabemos, ¿no? Y como que tú planeas, lo voy a invitar a la casa a comer, le voy a ayudar en una tarea y poco a poco, gradualmente le vas compartiendo el evangelio. Pero hay situaciones que Dios nos pone, personas ancianas, una persona enferma, aunque sea joven, y tú sabes que tienes que predicar el evangelio y te dice, hoy no, mañana. Y entonces después te llaman y te dicen, falleció. Dice, contra, pero ¿por qué? Y entonces la segunda pregunta que se deriva ahí sería esta: ¿por qué razón no predicamos? ¿Por qué razón ustedes creen? Antes de poner la diapositiva. A mí me ha pasado las dos. Sí. He estado con el deseo de predicarle el evangelio, de la intención consciente de predicarle el evangelio a alguien, y después no lo he hecho, y después me he sentido, no, ¿por qué no lo hice? Pero otras veces he tenido la misma intención y hay algo en mí, hay algo que le podría decir que tal vez es una alerta de Dios, del Espíritu, que no lo haga, porque al empezar a hablar de la palabra, la persona reacciona en una manera contraria. Y entonces la palabra es clara con respecto a eso. ¿Por qué razón no predicar también? O sea, hay razones para predicar. Pero en este sentido, y entiendo lo que me quiere decir, lo que estoy hablando es, sabemos que tenemos que testificar, tenemos un mensaje súper importante que dar, que de ese mensaje depende la salvación de las personas que nos están oyendo, porque si la persona no escucha el evangelio no se va a salvar, y si la persona no responde en arrepentimiento, en fe, no se va a salvar. Pero aún sabiendo eso, ¿por qué a veces no predicamos el evangelio? ¿Por qué razones? Lo que ha pasado es que bueno, esa es mi pregunta. Que ahora no hay tiempo Sí. y se puede volver como un antagonismo y necesitaríamos más tiempo. Entonces no es el momento de entrar en eso. Tenemos que buscar otro momento. Entonces te diríamos, tal vez por tiempo, porque siente que no tiene tiempo. Pero puede ser una barrera que uno me ponga, porque después me pongo a pensar, no, simplemente haberle dejado la semilla allí
sembrada, que a lo mejor era buena tierra, Sí, y entonces se arrepiente uno, sí, ¿por qué no lo hice? ¿No? ¿Qué pasa? sí. Y también es como el temor, una barrera que uno Por temor, no se imagina. por tiempo, por temor, ¿alguna otra razón? Yo pienso que una de las razones es porque no estamos bien preparados, porque no hemos hecho ejercicios de... Estamos hablando de dos cosas, entonces pudiera ser una. Dijimos tiempo, temor, estamos diciendo por falta de preparación, tal vez no conocemos bien el mensaje del Evangelio, Sí, saber cómo... y otra por práctica, tal vez. Sí, la práctica, como la apologética, cómo defender uno, cómo estar Sí. preparado para las preguntas que te empieza a hacer la gente, Sí. no quedarse uno bloqueado. A veces uno ve testigos de Jehová están mejor preparados que uno, o, Sí. o incluso los mormones, y cuando nosotros llegamos a responder algo nos quedamos mudos, que no sabemos cómo defender. Entonces, porque estoy tratando de aterrizar, porque ojalá este fuera el tema de hoy, pero yo estoy mirando el reloj y no sé cómo voy a llegar a los otros, porque estoy en el evangelismo. Entonces, lo que quiero ir resumiendo, voy a adelantar un poquito más. Voy a decir las razones, me salieron las 4 juntas lastimosamente, pero ahí están. Las 4 principales razones por las que, ya lo sé, por las que no evangelizamos en muchas ocasiones son por temor a ser rechazados. En ocasiones, sobre todo a los jóvenes les pasa mucho, cuando están en las escuelas o en el centro de trabajo, bueno, si empiezo a predicar como que no voy a ser tan aceptado en el grupo, ya me van a empezar a rechazar. Otro de los motivos, lo decía el hermano, pero yo no sé tanto, yo no tengo esta preparación, yo no he pasado un seminario, yo solo llevo 3 meses de convertido. Otra razón es, no quiero que se ofenda, y él es una persona mayor, y si le predico y se me ofende y se me pone bravo y me malinterpreta. Otra razón, y es una razón de peso, bueno, y si me ridiculiza y le voy a predicar y él sabe más de ciencia y me avergüenza delante de todo el mundo, o si empieza la persecución en contra mía. Ahora, a la luz de esto, les quiero aclarar, animar y motivar. A mí me pasó todo eso que ustedes dicen. Yo no evangelizaba por todas esas razones. Yo tenía un poquito de todas. Tenía temor a ser rechazado, tenía temor a ser ridiculizado, tenía temor a no saber lo suficiente. A veces era muy selectivo. A la abuelita de 65 años le predicaba, pero al médico del barrio no le quería predicar porque decía, tal vez estudió ciencia, sabe más que yo, ¿qué hago? Y hasta que aprendí esto en las Escrituras y les animo con la palabra de Dios. La seriedad de la evangelización es el primer motivo por el que nos asusta. Como el evangelio es algo tan serio, es lógico que nosotros en alguna ocasión nos sentamos asustados. Los verdaderos creyentes a veces tienen ese, como decir, ese temor que no es malo, es como, wow, esto es algo tan serio y cómo lo hago, cómo lo manejo. Pero para esto tenemos que dejar bien claro qué es el éxito de la evangelización. ¿Cómo saber si cuando yo evangelizo tuve éxito o no tuve éxito? Le voy a pedir al pastor Mario que busque Marcos 10, 21 y 22 y le voy a pedir a José Marcos si me puede ayudar con Hechos 1:8 y vamos a leerlos todos. Y Ale, tal vez Romanos 1:16. Ay, Dios mío, me estoy metiendo en un problema yo aquí con el tiempo grande. Marcos 10, 21 y 22. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ve y ven, sígueme tomando la cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas cosas. Estamos hablando de joven rico. El joven rico tenía mucho. Jesucristo le predica y el joven rico siguió a Jesucristo o no. Pregunta, ¿fracasó Cristo entonces en la evangelización? Sí fracasó porque ese hombre ese día no dijo acepto, creo, no repitió la oración de fe. Cristo fracasó. Claro que no, ustedes no se muevan de ahí, Mateán. Claro que no fracasó, Cristo hizo lo que tenía que hacer. Cristo le predicó y lo animó a seguirlo. Ven, sígueme, deja todo lo que tienes, tenlo todo por basura y sígueme. Y no tenemos todo el contexto, pero me imagino que le haya dicho, porque vas a tener tesoro en el cielo, vas a vivir por la eternidad. Pero eso está muy bueno, pero mira todo lo que yo tengo, mira el carro, mira la casa, mira todo. Pero el hombre no lo siguió. Si nosotros evaluamos el éxito de la evangelización en la respuesta de la persona, entonces nunca vamos a predicar el evangelio. Porque nosotros lo que estamos pensando es, ¿cómo yo le predico de manera tal que él crea? Nosotros queremos hacer la obra de que la persona crea y esa obra no nos toca a nosotros. Vamos a seguir. Hechos 1:8. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando el
venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, nosotros somos testigos. El Espíritu Santo es el que nos capacita para esta tarea. ¿Qué dice Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, hemos visto, Cristo no fracasó. Hemos visto, el Espíritu Santo es quien está haciendo la obra de salvación, no nosotros. Nosotros somos unos instrumentos en sus manos. Y ahora, ¿qué aprendemos aquí en Romanos? ¿Qué aprendemos aquí en Romanos, Ale? ¿Qué aprendes ahí? 1:16. Bueno, que no nos podemos avergonzar del evangelio. Si Dios nos salvó a nosotros, nuestra respuesta, ay de mí, si no predico el evangelio, como decía Pablo. Y Dios nos salvó, predica el evangelio. No te avergüences, que fracase, que no te diga que sí, que te dejen ridículo. Esa no es nuestra tarea. ¿Cuál es nuestra tarea? Predicar el evangelio, mi hermano. Entonces, sí, es lo que sí debemos llamar una ilusión. Sí, por supuesto. Empecemos la práctica. Claro que sí, imagínense. Entonces, mis hermanos, el evangelio, la evangelización tiene poder, pero el mensaje del evangelio es el que tiene poder en sí mismo. El poder no está en nuestras palabras, en nuestra elocuencia, en nuestra preparación. Ojo, eso no quiere decir que no nos sigamos preparando, que no pasemos buenos cursos de apologética, que no aprendamos más de teología, que no aprendamos todas estas cosas. Y hay unas clases que se las puedo recomendar del Seminario Reformado de Colombia, donde hay un hombre que él es científico, literal, de la NASA y tiene conocimiento de todo esto, pero Dios lo convirtió al cristianismo a él y a un capitán también que ha ido a la NASA, a la Luna, que estudian los planetas, que estudian todas las cosas. Y ellos tienen una serie de clases a la luz de la ciencia y lo que dice la Biblia, cómo todo se relaciona y cómo todo tiene un sentido. Pero nosotros no tenemos que saber todo esto para predicar el evangelio. La tarea que Dios nos dio es prediquemos el evangelio. ¿Por qué? Porque ese mensaje del evangelio es el que tiene poder en sí mismo. Algún hermano rápido que puede ir a 2 Corintios 2, del 14 al 17, todos podemos ir. 2 Corintios 2, 14 al 17. ¿Qué dice el texto? Mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar, porque para Dios, escuchen, ojo, porque para Dios somos buen olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. ¿escucharon eso? Ajá. Porque para Dios somos gratos olor de Cristo. ¿En quién? En los que se salvan, pero ¿en quién? Y en los que se pierden. ¿Escucha eso? ¿Sí? Sí, mi hermano, perdón que te interrumpí. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. ¿Sigue? Y para estas cosas, ¿Quién es suficiente? Porque no somos como muchos mercaderes falsos de la palabra de Dios, antes con sinceridad, como de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Mira, mi hermano, con mis palabras. Ahora mismo hay muchas personas, tal vez nosotros hasta lo hicimos con buena intención y le estamos testificando a alguien y empezamos a buscar palabras bonitas. A veces exageramos un testimonio, a veces decimos hasta mentira. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que si la otra persona nos dice, sí creo, sí voy a repetir la oración, la persona no se va a salvar. Y a veces nuestro temor de Dios se nubla. Y a veces ves predicadores falsos de la palabra que con tal de decir, no, hoy se convirtieron 5 porque hoy 5 levantaron la mano. Dicen cualquier serie de disparates que no tiene nada que ver con el texto. Con tal de que 5 levanten la mano, 10 repitan una oración. Pero que dice Pablo, no, nuestra fidelidad está en predicar el evangelio. Cuando se salven personas en respuesta a ese evangelio, eso va a ser olor grato a Dios. Pero cuando tú seas fiel predicando el evangelio y nadie se salve, eso va a ser olor grato a Dios. Porque el éxito de la predicación no reside en que otra persona diga sí o no, reside en que nosotros seamos fieles al mensaje que está capacitado por Dios y que tiene todo lo que necesita de parte de Dios para tocar el corazón del hombre y salvarlo. Y a la luz de toda la teología, entonces sabemos que esas personas son aquellas personas que Dios quiso salvar por su pura gracia. Pero eso no nos toca a nosotros. A nosotros que nos toca predicar el evangelio y demandar que la persona se arrepienta y crea. A veces nos creamos un nudo porque queremos como una explicación a todo exacta y todo. Y es bueno, no está mal. Pero tenemos que ser fieles a lo que sí dice la Escritura. La Escritura nos dice que mientras vayamos yendo, vayamos predicando el evangelio de la salvación, que tiene que ver con Adán que pecó, con Cristo que murió y resucitó y que demanda una respuesta, que las personas crean y se arrepientan en ese evangelio.
No, pero el cateto de la hipotenusa y la osa mayor y la osa menor. Bueno, sí, está bien. En estos momentos yo no sé mucho de eso, pero Cristo murió por ti. Tú eres un pecador. Tienes que arrepentirte y creer. Y tal vez en ese momento, porque ha pasado, a mí mismo me ha pasado, tal vez a usted le ha pasado, esa persona no te da ese acepto que tanto queremos, ese sí que tanto queremos, pero la palabra de Dios no regresa vacía y sigue trabajando en su mente. Entonces él, que es un científico, empieza a buscar argumentos, como John McDowell tal vez, es un escritor cristiano que era psicólogo, y yo voy a desmentir a este grupo de necios. Yo voy a hacer que ellos se queden en ridículo. Y como muchos empiezan a estudiar la Biblia y empiezan a ver que hay una congruencia y empiezan a ver que hay una lógica y dice, pero aquí hay algo detrás de todo esto. Y Dios trabaja con esa persona y tú dices, fracasé, y tú no sabes lo que en realidad lo que pasó. Entonces, mi ánimo es, prediquemos el evangelio. Nuestra tarea es predicar el evangelio. Y lo cierto es que la evangelización es una disciplina. Tenemos que evangelizarnos en nuestra mente para predicar, si no, nunca vamos a predicar. Si nosotros no decimos, cada vez que se me presenta una oportunidad, voy a predicar el evangelio, nunca vamos a predicar el evangelio. Eso puede lucir de diferentes maneras, ya sea que como iglesia cada cierto tiempo vayamos a evangelizar, o ya sea tú mismo como familia te planifiques por lo menos cada cierto tiempo para traer a alguien al hogar, un compañero de trabajo para predicar el evangelio, o que en tu trabajo tú apartes tiempo para acercarte a un compañero y decirle, mira, ¿qué te parece si aunque sea una hora a la semana del lunch de nosotros lo cogemos para estudiar 30 minutos la Biblia? Hay muchas maneras, pero tenemos que disciplinarnos para evangelizar, sobre todo ver en nuestra vida, mientras yo vaya yendo, toda la oportunidad que se me dé, voy a evangelizar, porque a veces tenemos la actitud de, yo estoy sentado aquí hasta que Dios me lleve a ir a África. Cuando el Espíritu Santo provee el salario mensual y todas las cosas y yo llegue a África, yo voy a predicar el evangelio y muchos se van a convertir. No, mientras vayamos yendo, vayamos predicando el evangelio y cuando Dios quiera llevarnos a África, pues vamos a África. Tal vez cuando lleguemos a África queremos regresar para acá. Dice Colosenses 4, 5 y 6 en este lenguaje sencillo. Usen su inteligencia para tratar como se debe a los que no confían en Cristo. O sea, Dios no nos manda a dejar la mente afuera. Nosotros con la sabiduría de todo lo que está en la Biblia, queremos que la persona confíe en Cristo. Pero dice, aprovechen bien cada oportunidad que tengan. Cada vez que Dios nos da una oportunidad, el Espíritu Santo nos lo dice, predica. Y lo sabemos que este es el momento de predicar. Pero muchas veces por temor, por todo lo que hemos hablado, no lo hacemos. O sea, dice, aprovechen bien cada oportunidad que tengan ¿de qué? De conversar con ellos. Hablen siempre de cosas buenas, díganlas de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. Pregunta, ¿nos debemos disciplinar para esto? Sí, por supuesto que sí. La evangelización es una disciplina. Ahora, la pregunta que le rompe la cabeza a todo el mundo y que gracias a Dios ya a mí no me la rompe. ¿Qué método o estrategia vamos a usar para evangelizar? 1 Corintios 1:21. ¿Quién lo lee? Dale, rápido ahí. 1 Corintios 1:21. Y no me gusta que esté la respuesta ahí, pero bueno, pues ya le quita todo el peso a... Ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no Escuche. conoció a Dios. Sí. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mi hermano, más allá que el método, lo que Dios quiere es que nosotros prediquemos el evangelio. Y yo le pongo como nota, usen el método que usen. Lo que no podemos dejar de hacer, ¿saben qué cosa es? Predicar el evangelio. Tal vez eso en la vida del pastor Mario se ve en que él en su casa tiene una cestica con tratados y él y su esposa van por el barrio y van dando los tratados y predicando el evangelio, porque aprendimos que dar un tratado no es predicar el evangelio. Dios en su gracia puede utilizar eso, pero la Biblia enseña que de manera verbal nosotros tenemos que enseñar el evangelio. Tal vez en la familia de José Marcos es que él y su futura esposa inviten a algún compañero de trabajo a cenar y lo van compartiendo. Tal vez Luis Carlos es en su trabajo y así en cada uno de nosotros de una manera diferente. Tal vez algunos de nosotros son dinámicos, que les gusta llegar a un parque, subirse arriba y tocar la guitarra y empezar y le tiran lata y no importa, o diferentes maneras. A mí me gusta mucho en la universidad y en el trabajo. Me ayudaba mucho cuando me empiezan a cuestionar mi fe. A mí me gusta identificarme como creyente y empiezan a cuestionarme, entonces como a burlarse de mí, y en ese contexto dinámico es como más me gusta predicar el evangelio. Pero sea lo que sea, el método que ustedes quieran usar, lo que no podemos dejar de hacer es predicar el evangelio de manera literal. Entonces, la evangelización es algo que se espera de nosotros, la evangelización tiene poder y la evangelización es una
disciplina. Yo les quería dar un break de 5 minutos, pero no se lo voy a dar. Quería que descansaran. Va a ser en mi mente, ¿no? Yo termino a las 1:30, le doy un break hasta las 1:35 y seguimos hasta las 2. Pero ya no va a ser posible. Vamos a seguir con el servicio para la piedad. ¿Alguna pregunta antes de pasar el servicio para no tampoco ir corriendo? José Marco. No, por una cuestión de esquemas, de horarios. Si se quieren ir a las 2, nos vamos a las 2. Entonces, ¿alguna otra pregunta del evangelismo? Ya de manera más seria. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Porque quisiera que le quedara claro. Yo quisiera que estuvieran todos los hombres de la iglesia hoy aquí. Yo hubiera querido, yo estaba orando por eso, pero el Señor en su gracia permitió que viniéramos nosotros. Y porque es un tema que hay muchas veces lagunas en la iglesia. El tema del evangelismo. Y es bueno que nos quede claro. Más que una pregunta es todas estas razones de algo que el Señor me ha estado ministrando precisamente, estaba hoy estudiando Romanos. Es esto lo dice Ray Comfort, que es un evangelista aquí en los Estados Unidos, es la falta de amor. Estamos hablando de que el mundo entero está condenado, todo ser humano está perdido. ¿Cuánta falta de amor yo debo de tener a esa persona que se va a perder en el infierno para yo no querer exhortar y compartir el evangelio? Y es una falta de amor a Dios, porque Dios me ha encomendado a compartir el evangelio. Me ha dicho, predícalo. Entonces, mi amor hacia Dios carece a causa de eso. Y precisamente, ¿qué nos dice la palabra sobre el amor? Que por el amor es que nosotros perdemos el miedo. Entonces, vence el miedo. Vence todo temor. Exacto. Entonces, si nosotros queremos vencer todas nuestras inseguridades, si nosotros queremos derrotar cualquier inseguridad que yo tenga o falta de preparación que yo mismo me autorizo, pues oremos por más amor a Dios y más amor por las almas, porque eso es lo que el amor nos va a ayudar a vencer todos esos temores y todas esas inseguridades. Hacemos eso, que cada vez que nosotros no lo predicamos, Dios no Yo también, Sí. yo también pienso que, como complementando lo que Mario comenta, es que nos falta humildad para ser obedientes y amor al prójimo. Mi hermano iba a decir acá. Básicamente, todo lo que ustedes han expuesto estoy de acuerdo con ellos, pero hay algo que dijo el hermano, ¿cuál es su nombre? Carlos, que me llama mucho la atención, porque en la poquitica experiencia, porque no puedo decir que la poquitica experiencia de predicar la palabra, me ha llevado a entender un poco más también de lo que es la apologética. Básicamente porque y tiene que ver con lo que hizo el hermano hoy en la prédica, que es el contexto, porque las primeras preguntas que te hacen es, bueno, si Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Eso simplemente, esos son obstáculos, y son obstáculos que todo humano, mucho humano va a poner. No significa que ese humano no está abierto al evangelio, sino hay que saber poner el mensaje, fiel al mensaje, pero ponerlo en el mismo contexto que vivimos. Y el contexto que vivimos aquí no es el mismo contexto que está en África, está en nada. Ese es porque van a hacer preguntas. O sea, una persona dice, bueno, ¿y dónde estaba Dios cuando murió mi hijo pequeñito? ¿Dónde estaba Dios cuando violaron a mi hija? ¿Dónde estaba Dios? Esas son preguntas duras y esas son preguntas que tú tienes que estar preparado para contestarlas. Porque no le puedes decirle, sí, está bien, yo no sé dónde estaba Dios, pero tienes que arrepentirte. Porque no va, tienes que saber ponerlo. Y entonces la apologética, ¿cómo podemos? No sé, si buscar la manera de que es bueno evangelizar, pero saber que vamos a tener que estar preparados para esas preguntas. Yo creo que amerita poder responder con respecto a eso Sí. del evangelismo. Aún en nuestro fracaso, nuestra frustración y amor nos debe de llevar a prepararnos cada vez más. Porque entonces decimos, esta vez no lo prediqué bien, no me preparé bien. Y ese amor decir, no nos vamos a que no tengo el contexto,
porque no vamos a tener todas las respuestas a todas las situaciones de la vida de las personas. Porque sufrió específicas tragedias, pero inclusive aún, como estaba diciendo el pastor, de verdad que desconozco todavía esa parte. Lo que sí sé, y precisamente la historia de la mujer samaritana que estaba en el pozo, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo fue que se convirtieron los otros samaritanos? ¿Qué fue lo que ella dijo? Lo único que escuchó de Jesús. Ella no necesitó prepararse nada más. Ella dijo lo que tenía que, fiel específicamente a lo que recibió. Y lo que conozcamos en el presente es suficiente y necesario para nosotros poder predicar el Evangelio. Van a venir momentos donde vamos a ser rechazados y vamos a ver el fracaso, y digo fracaso, que vimos de parte en Jesús con el hombre rico. Sí. Y cuando digo fracaso, el que me está escuchando, un aparente fracaso, Aparentemente. no nos corresponde a nosotros. Aunque fracase, pero sí evaluar, Señor, cada vez lo necesito hacer. Para tu gloria, para tu honra, entender estas verdades. Y eso me debe de llevar a tener un amor tan profundo, a prepararme más. Inclusive, hoy fracasé en esto, pues me voy a preparar para no volver a fracasar en esa área. Sí. Y que la palabra de Dios también dice que, aunque aparentemente fallamos o fracasamos, somos olor fragante para Él. A los que se pierde y en los que se salva. Tal vez ese que te tocó ese día era uno que se va a perder, no uno que se va a salvar. Pero ¿dónde está la fidelidad de nosotros? En predicarle el Evangelio. Nosotros empezamos con 1 Filipenses 1, versículo 9, donde Pablo está animando a los filipenses a seguir conociendo, a seguir preparándose. O sea, la vida del cristiano es una que sigue y profundiza. Yo no estoy a favor de un cristianismo sin conocimiento. Yo estoy a favor de un cristianismo que quiere aprender más de Dios, que tiene que llenar su mente con el conocimiento de Dios sin dejar el corazón, pero tiene que llenar su mente con la información de Dios, porque esa es la información que transforma, que cambia, y es el conocimiento que nos va a ayudar a ser más y más a la imagen de Cristo. Pero la Biblia nos llama, como decía el pastor Mario, buena ilustración, la mujer samaritana, y pudiéramos buscar muchos más. El endemoniado, cuando se convierte, y muchos otros. En el momento que Dios nos convierte, ya nosotros debemos salir a anunciar aquellas buenas de que nos salvó con lo que tenemos hasta ese momento. Sí, precisamente en ese punto, rapidito, es muy importante que nosotros nos preparemos, eso es esencial. El punto es que ahora en la era de la información que vivimos, que tenemos tanto acceso a YouTube, a tantos libros, a tantas cosas, uno de los problemas que estamos teniendo con el evangelismo es ese enfoque de qué consiste esa preparación. Tenemos personas en el medio que tienen ministerios evangelísticos exitosos, pero muy específicos. Y ministerios evangelísticos que tienen la función de apologética, abordando temas de ciencia, abordando temas de ciertas particularidades, ciertos temas académicos. Saber de esos temas y educarnos en esos temas no es el llamado de la iglesia. El enfoque principal de la preparación evangelística en general de la iglesia debe de ser las escrituras y el evangelio. Y lo digo porque me encontré en una ocasión, en una actividad que yo estaba formando parte. Un joven se me acercó en una iglesia grande. Me dice, pastor, Ricardo, me dice, soy el líder del ministerio evangelístico de mi iglesia y salimos a las universidades a discutir y a temas. ¿Qué libros tú me recomiendas de apologética para poder entrenar a mis discípulos y poder ser efectivos en la evangelización? Y eso me dio a mí como un golpe en el estómago, porque qué difícil es tú motivar al evangelismo o sustentar a los ministerios evangelísticos teniendo que alimentarse de un sinnúmero de libros y textos para entonces considerarlos preparados para el evangelismo. Ese no es el enfoque de la Biblia, ni ese es el enfoque de los llamados. Está bien si tú sientes un llamado particular a educarte en ciertos temas para tratarlo como punto de partida para el evangelismo. Pero la educación y la preparación del cristiano debe de ser en el evangelio. Y crecer en la confianza de que el evangelio es suficiente para traer no solamente arrepentimiento a una vida, sino para sustentar la santificación del individuo a la cual se le predica, aunque no veamos el fruto en el momento. Sí, rápido, porque vamos a seguir, pero bueno, dale. José Marco, seguimos. Sí, partiendo de donde salió hermano Carlos.
nosotros tenemos una fe que es basada en lo que hemos visto. Pero, como muchos apologetas dicen, nuestra fe no es una fe ciega, nuestra fe es una fe racional. Sí, Claro, de acuerdo a lo que el mundo dice que es racional, pues parece locura. Pero, o sea, hablando de la suficiencia del Evangelio, es posible que uno esté ahí con una persona intelectual, un erudito, lo que sea, y no se sienta inadecuado para compartir el Evangelio. Pues, o sea, nosotros debemos ir no más allá de donde el Señor nos haya dado. Y lo único que yo le puedo decir a ese erudito en ese momento es que Cristo te ama, que murió por tus pecados, que murió en la cruz, si tú crees serás salvo, pues eso es lo que le digo. Si tengo el tiempo y tengo la habilidad de entrar en una conversación filosófica, antropológica. de esa página, pues hago eso. Pero saber que el Evangelio le habla a todo el mundo, donde sea que ellos están. Sí, Y que si es mi turno hablar de esa manera, o si es mi turno decirlo, como se ha dicho durante toda la clase, el punto es que, o sea, que esa semilla se siembra. sí. Y el Señor que haga lo de él. Sí, vamos, yo quisiera que siguiéramos hablando, pero tengo que tocar el servicio y la mayor de mí lo que podemos hacer es después al final nos podemos quedar conversando. Yo quiero dejar dos cosas claras. Una, hay muchas formas de predicar el Evangelio. Hay ministerios que tienen ministerios de consejería, establecen un ministerio de consejería, vamos a decir, al área secular, lo estaba hablando en estos días con el pastor Mario y lo he escuchado con otras iglesias, lo han hecho, y vienen las personas a pedir consejos, personas que no son cristianas. Y lo que hacen es predicar el Evangelio, pues un inconverso, ¿qué consejería le vas a dar que no sea predicar el Evangelio? Hay ministerios de salir a las calles, está en este ministerio de ese hermano que sale, que se ve en los videos confrontando a las personas, y ahí hay muchas personas, pero lo cierto es que tenemos que predicar el Evangelio. Y el segundo tema sería, como dice José Marco, hasta donde podamos, con lo que tengamos, seamos fieles a Dios en predicar el Evangelio sin dejar de crecer. Vamos a ponerle esa segunda parte. Y seguir conociendo y seguir creciendo más y más para glorificar a Dios cada día más, con ese conocimiento de la Biblia. Nosotros queremos que todo el mundo proceda al arrepentimiento, pero no dejemos de predicar porque no hemos llegado ahí. Yo creo que esa sería una forma de concluir. Entonces vamos a ver el servicio. Y dice que dos de las cosas que nos impiden servir al Señor, servirle más al Señor, es la pereza y el orgullo. A veces por pereza, pero tener que levantarme más temprano para esta llamada, pero tener que ir a casa de ese hermano, o tener que llamarlo, ahora pudiera estar viendo el noticiero, pudiera estar viendo los deportes, y en ocasiones el orgullo. Estas cosas dice que cierran nuestros ojos, encadenan nuestras manos y pies para que no sirvamos como sabemos que debemos, o incluso a veces hasta queremos hacerlo. Entonces, si nosotros no nos disciplinamos de manera intencional para servir al Señor, nunca le vamos a servir. Lo haremos de manera ocasional o cuando sea conveniente para nuestro horario. Lo cierto es que como mismo cada cristiano está llamado a predicar el Evangelio, también todos nosotros como cristianos estamos llamados a servir. Si bien hay un grupo que Dios le ha dado ese, vamos a decir, el don de servicio de manera clara, que tal vez son aquellos que se van a sacrificar mucho más en el área de servicio que otros, pero Dios quiere que todos nosotros sirvamos en nuestro contexto y en nuestro entorno. Entonces, ¿qué nos motiva para servir a Dios y a otros? Lo primero que nos debe motivar es el amor. Segundo los Corintios 5, José Marcos, si pudieras ir, segundo los Corintios 5, versículos 14 y 15, y vamos a ver cómo el amor nos motiva. Segundo los Corintios 5, 14 y 15. Y le voy a pedir al pastor Mario que busque primera de Samuel 12, 24. Y hay dos cosas que nos debe motivar, el amor y la gratitud, ya por adelantado. Para servir a Dios nos debe motivar el amor y la gratitud. ¿Qué dice ese texto? Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando de que si uno murió por todos, pero todos murieron, y por todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. O sea, Dios nos compró a nosotros, nos compró a precio de sangre con Jesucristo,
pero nos compró para que ya nosotros no sigamos viviendo para nosotros mismos, sino que vivamos para Él. Y parte de vivir para Dios es servirle a nuestros hermanos motivados por el amor. Ahora, ¿qué nos diferencia a nosotros como creyentes de las otras religiones? Testigos de Jehová mencionaron ahorita, mormones y otras sectas religiosas, hinduismo, musulmanes, otras corrientes filosóficas que hay por el mundo. ¿Qué nos diferencia a nosotros de estas religiones? Y es que nosotros servimos también por gratitud, en agradecimiento a lo que Dios hizo por nosotros. Este texto del Antiguo Testamento lo dice bien claro y nos hace un llamado. Primera de Samuel 12:24, ¿qué dice? Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. O sea, ¿cuál es el llamado del texto? Sirvamos a Dios y consideremos todo lo que Dios nos ha dado. ¿Cuánto Dios nos ha dado a nosotros, que nos dio lo más preciado que tenía, que era su Hijo? Somos deudores. Entonces debemos servir a Dios por amor, pero debemos servir a Dios por gratitud. José Marco. Bueno, como dice en Filipenses 2:13, Dios produce querer como el poder. Es que Por su buena voluntad. no se sienta mal, ¿verdad? Porque hay no tengo suficiente ánimo, sino acudir al Señor, no hacer un ejercicio mental y tratar de producir el querer en nosotros mismos, sino que el Señor lo haga. Y a veces es una de las causas de por la cual mucha gente no va, por el desafío de contexto religioso, donde Romanos 12:11. se ha enseñado que, o sea, que el evangelio es como vender un auto. O sea, tienes que convencerlo y tienes que cerrar. Y si no lo haces, no lo estás haciendo bien. Entonces, a veces la gente dice, no, yo no sirvo para eso. Y quizás eso ha causado que la iglesia, el evangelismo haya disminuido. Y no es el que es la salvación, lo que es la gracia del Señor. Sí. Y no verlo de esa manera bíblica, y por ende tratar de hacerlo como el mundo. Sí, sí, por supuesto. La iglesia no es una empresa y lo que debemos hacer nosotros es en agradecimiento a lo que Dios hizo por nosotros. Servir a Dios por amor, motivados por el amor y motivados por la gratitud por aquello que Dios hizo por nosotros. Y también debemos estar motivados por la obediencia. Romanos 12:11, ¿alguno de ustedes lo encontró? ¿Qué dice mi hermano? En lo que requiere diligencia, Escuche. no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. O sea, sabemos que hay cosas que debemos hacer como siervo de Dios. Dios nos está llamando a hacer cosas que sabemos porque Él es el que produce el querer como el hacer, como decía José Marco, pero aún así podemos caer en la pereza. Y sabemos que está ahí. Entonces Dios nos dice por obediencia, por amor, por gratitud, pero por obediencia también, sabiendo lo que hay que hacer y que Dios nos ha llamado como hijos de Él a hacerlas, ciertas cosas que debemos hacer como cristianos, dice que vayamos allá y las hagamos. Y habla de algo más, Salmo 102, motivados por la alegría. Y esto nos debe caracterizar como creyentes. Salmo 102. Servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. O sea, Dios nos llama a servirle por amor, a servirle en gratitud, a servirle en obediencia, pero hacerlo con alegría. Si en algún momento el servicio se te está volviendo una carga, es mejor parar en ciertas áreas de servicio, ir en oración a Dios y decirle que te devuelve esa alegría. Y Él dice, los hijos de nosotros tienen una impresión de que es una carga, porque a veces hacemos lo que hacemos para causar cierta impresión o para agradarle a otras personas o por las demandas que tenemos. Y es un momento que en nuestra relación con Dios ya no estamos sirviendo por alegría. A veces es tanto la presión y tienes que hacer esto, tienes que cumplir con esto, tienes que trabajar 12 horas diarias, tienes que dormir 5 horas, y es un momento que uno como que pierde la alegría en medio de tantas demandas. Y lo que un día te motivaba, que era el Espíritu Santo, el amor a Dios, el regocijo, la gratitud de servirle, la obediencia, se vuelve una carga. Y ya estamos sirviendo a Dios sin alegría. Entonces mejor hacer una pausa, como si te echas el día entero orando, orar y pedirle a Dios que te vuelva esa alegría y poder servir al Señor con alegría. Entonces, el servicio para la piedad, cada cristiano está llamado a servir y como cristianos todos nosotros tenemos al menos un don en el cual podemos servir al Señor. No hay nadie que diga, no, pero yo no sé en qué voy a servir al Señor. Yo no tengo ningún don para servir. Entonces, algunos consejos prácticos. Tenga una actitud de disposición al servicio. O sea, estemos dispuestos a servir. Si usted quiere servir a Dios,
pues póngase como en la trinchera, en el frontal, busque la forma de que se sepa que usted anhela a servir, que tiene la disposición de servicio. Tome riesgo y sea flexible. Espere dificultades, oposición y problemas. Si vamos a servir, tenemos que saber que las cosas no siempre se van a hacer como nosotros queremos o a la manera que nosotros queremos. Y si vamos a servir, tenemos que saber que van a surgir problemas. A esa persona dice, yo quiero ser pastor, yo quiero ser pastor. Y yo, tú no sabes lo que tú quieres, tú no sabes en qué te están metiendo. Por eso es que tanto como la salvación, Dios es quien nos llama con el pastorado y con todos los otros dones. Es el Señor quien nos llama y quien nos pone ahí, porque no hay manera natural de nosotros querer tener tantos problemas arriba. Mejor estar tranquilo en tu trabajo, llegar a la casa y estar tranquilo que no tener tantos problemas. Así pasa con el servicio. Cuando usted empieza a servir en un ministerio, no siempre todo el mundo vamos a estar de acuerdo con la misma opinión. En ocasiones van a venir dificultades, van a venir momentos tensos, pero aún así debemos seguir sirviendo. Pregúntese, ¿qué me gusta hacer? Pero pregúntese también, ¿qué cosa hago bien? A veces, no sé, a mí me gusta enseñar, pero tal vez después de varias oportunidades de enseñanza, usted mismo, otro hermano, se le acerca humildad y dice, mi hermano, yo creo que esa no es el área tuya. Y tal vez puedes ir al área de servicio o tal vez el área de evangelismo y explotar esa área. A veces Dios nos ha dado dones naturales, como el canto, pero a veces Dios no nos los ha dado. Y a veces tú amas cantar, pero solo puedes cantar en la ducha, no puedes cantar en más ningún lugar. Entonces es bueno que podamos reconocer esas cosas y en qué área servir a Dios. Y estos consejos son bien importantes, mi hermano, estos dos consejos. Queremos servir, ya encontraste el área de ministerio, ya estás sirviendo al Señor. Entonces Él nos anima, no se sobrecargue de trabajo en la iglesia. Te diré, ¿y por qué? Porque nosotros generalmente tenemos la tendencia a ver el área de servicio solo como que el servicio ¿dónde? En la iglesia. Y nos olvidamos que nosotros estamos llamados a servir a Dios las 24 horas del día. En el trabajo que estamos, que es el que provee para nuestra casa, en la iglesia, pero en nuestro hogar también. Y a veces sí, yo trabajo 8 horas diarias, yo sirvo al Señor 4 horas. Si sumas 8 y 4, ¿cuánto es? 12. Si le pones 7 horas de sueño, ¿cuánto es? 12 más 7, 21. Y cuando viene a ver, en la casa, el hombre no mueve una tuerca. O es al revés, el hombre sirve en la casa y sirve en la iglesia, pero en su trabajo preguntas por él y el hombre no es una persona servicial, o sea, mostrando ese fruto, porque si tenemos que servir, estamos llamados a servir en todos los lugares, o viceversa, o está bien en la casa, bien en el trabajo, pero en la casa no. Y es un consejo que alguien me dio mal una vez y después alguien me dio bien. Una persona me dijo, nunca digas que no. Yo, predicando el púlpito, yo no puedo decir que no. Decía él, yo no sé cómo decir que no, y venían los problemas y él, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Por ende, su matrimonio no estaba funcionando bien. No quiere decir que porque tú lo hagas bien va a estar todo bien. Sus hijos no estaban funcionando bien, al punto tal que todos sus hijos estaban apartados. No quiere decir que porque tú aprendas a decir que no, tus hijos van a estar bien. No vayamos a lo contrario. Pero te das cuenta, sí, él decía que sí a todo, y que sí, que sí, que sí, que sí. Pero muchas otras áreas de servicio, entonces, no las estaba cubriendo. Conozca sus límites y aprenda a decir que no. A veces decir que no es también mostrar humildad. Dime, mi hermano. Un punto clave. Porque a veces lo que hacemos es que nos adelantamos. Decir no, ¿verdad? Ay, no estoy haciendo suficiente de la iglesia. Empezamos así a para todo. Cuando llegamos a casa, digo, hablando así teóricamente, entonces, no ha dicho empezar, o está sí. Y en esa misma línea, Marco, hay que entender claro, esto es algo que nosotros enseñamos, que es parte de la tradición de la iglesia, es bíblico. ¿Tú quieres servir bien en tu iglesia? Sirve bien primero en tu casa. Sí. Y eso sirve bien en tu iglesia local. Porque cuando tú sirves bien a tu esposa y a tus hijos, estás haciendo un servicio a la iglesia, trayéndole gloria al Señor, mostrando la unión, con amor, con entendimiento, de predicar el evangelio
instruir a tus hijos en la enseñanza, en la justicia de Dios, es parte del servicio a la iglesia. No podemos desconectar que el servir en mi casa no es servir a la iglesia, Sí, sino que es parte del servicio a la iglesia. Y si es lo único que tienes que hacer, pues hazlo bien. gloria a Dios. Dedícate entonces solo a eso. Y con eso no hay ningún problema, no ningún factor. Que Dios nos libre a nosotros, de palabra de Dios, de demandar un servicio aquí en el público de la iglesia, cuando sabemos que tienes una vida cargada de trabajo y el único tiempo que tienes es tu tiempo devocional y servir a tu poder. Miren, cuando nosotros vamos a 1 Timoteo y a Tito, y nosotros vemos los requisitos, vamos a decir, de los obispos y de los diáconos, yo personalmente, y sé que otros están de acuerdo, yo creo que esos son requisitos para toda la iglesia. O sea, Pablo está hablando de algo que es requisito para toda la iglesia, 1 Timoteo y 1 de Tito. Lo que se supone que si de manera visible tú lo ves en estos hombres están calificados para el oficio. Pero no es que le está diciendo eso es solo para pastores y diáconos. Y de las primeras cosas que él demanda es eso, es que pastoreemos bien en la casa a nuestras esposas y a nuestros hijos. Y a veces por el afán de sí, yo quiero pastorear o yo quiero ser un diácono, le pasamos por arriba la primera parte y nos centramos solo en la segunda parte. Y a veces vemos un hermano que hace falta chapear la grama, él la chapea, hace falta pintar, él viene y pinta, hace falta llevar un medicamento, él va y lo lleva, hace falta, y tal vez vas a su casa y no quiere decir que los matrimonios sean perfectos, pero te das cuenta que no se habla con la mujer o la maltrata o no la trata bien. Sus hijos, como decimos en Cuba, están llenos de moco. Llenos de moco es que están desatendidos, que tal vez no está haciendo todo lo que debe hacer en su hogar. Y hay una línea fina, ahora vamos a hablar de la mayordomía, pero el punto es, conozcamos nuestros límites, hasta dónde podemos llevar con las horas que tenemos, y si tenemos que decir que no, pues digamos que no. Digamos, bueno, mira, yo estoy sirviendo en esta área y de verdad no tengo tiempo, mamá. Porque a veces por falta de humildad decimos sí, 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 y después tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque debemos cumplir con lo que prometemos. Porque me pasa. Ya en este momento estoy aconsejando a un grupo de personas y estoy dándole discipulado a un grupo de personas, pero siguen viniendo más y no sé a dónde los voy a poner. Entonces, yo les digo que sí, por la pasión y por el deseo que tengo de ayudarles, pero después, ¿qué me va a pasar? Que voy a tener que empezar a decirle a otro, mira, tal día, tal hora, no, tal día, tal hora, no, y va a tener que empezar a cancelar porque no voy a poder cumplir con lo que promete. Lo segundo, si quiero servir con excelencia, tengo que saber hasta dónde puedo llegar para poder servir al Señor con excelencia, porque me puedo encontrar haciendo una pila de cosas, pero por el afán de hacer tantas cosas, no estar haciéndola con excelencia, no estar haciéndola con la preparación que debo tener para hacerla, o no haber tenido un tiempo de oración, orando por esas cosas. Estoy hablando de mí, pero lo pueden aplicar ustedes en su trabajo, en su hogar, en las cosas que el Señor les permita hacer. Comparta sus ideas con otros. A veces no creemos que nuestra idea es la última Coca-Cola. No, porque yo soy un genio. La idea mía es la que, bueno, cuando se le ocurra algo y quiera servir, comparta sus ideas con otras. Y algunas preguntas. ¿Cómo puede usted ser más intencional en el llamado a evangelizar a otro? ¿Cómo podemos ser más intencionales en el llamado a evangelizar a otro? Sí. ¿Cómo podemos ser más intencionales en predicar el evangelio? ¿Podría hacer la pregunta de otra manera? Sí, por supuesto. ¿Cómo nosotros podemos buscar la forma de predicar el evangelio? De que sí prediquemos el evangelio. De que va a pasar 3 meses y nosotros le vamos a predicar el evangelio a alguien. Quizás buscar espacios donde sabemos que hay puertas, ¿verdad? Entonces, ya fijar nuestra mente que el sábado, cuando esté en este lugar. Sí, sería una buena forma. Por ejemplo, yo estoy pensando ahora en Luis Carlos, tal vez, estoy suponiendo, ¿no? En Ale, en mí ahora, en esta nueva función de servir aquí en la iglesia, porque cuando yo estaba en mi trabajo, yo tenía mucho campo de evangelismo, pero a la vez que tú estás en una oficina con una computadora, como tal vez una solución sea, bueno, el sábado tarde un compartir con la familia de mi esposa, o un compartir con mi familia, yo tengo que buscar la forma ese día de predicarla aquí. O voy a ir al hospital o diferentes situaciones. Entonces, se planificar como con antelación en dependencia de tu trabajo. Un listado de las personas que ya conoces y comenzar a orar por ellas para poder predicarles el evangelio. Sí. Mi mamá, mi hermano, mi suegro,
mi vecino, que conozco que inclusive hable mi idioma, que acaso conozco a mis vecinos, me hago esa pregunta, ¿cuántas personas hispanas conozco alrededor en mi calle? Y Sí, comenzar a orar por cada uno de ellos. Entonces buscar oportunidades de entonces interactuar con ellos para que el Señor abra el espacio para poder predicar el Evangelio. excelente. ¿Alguna otra forma? Yo conocí una señora americana que tenía en su reloj, tenía un puntito rojo, creo que era a las 2 de la tarde. Y yo le pregunté una vez por qué ella tenía ese puntito rojo. Y ella me quiso hacer el recordatorio que donde ella estaba a esa hora, predicaba el Evangelio. Sí. Lo cierto es que hay muchas maneras, pero lo cierto, seamos intencionales en predicar el Evangelio. Y eso que dice el pastor Mario es cierto. Estamos orando por nuestros padres inconversos, por nuestros hijos inconversos, por nuestros compañeros de trabajo inconversos, por tal vez personas que vienen aquí a la iglesia y todavía no conocen el Evangelio. Iba a decir algo. La habilidad de reconocerla cuando está por de reconocerla. Sí. Porque no queremos que el Señor orar con nuestros familiares, y que el Señor nos dé la oportunidad y que nos ayude a reconocerla y que nos ayude a que Él sea liderando todo. Sí, gracias, mi hermano. Entonces, una pregunta. Básicamente la intencionalidad parte de nuestro primer círculo cercano, ¿no? En todo sentido, tal vez en el caso de usted o en el caso de hermanos que yo conozco de la congregación, va a ser que ellos saben que el primer sábado del mes ellos van al supermarket, no sé cuál, y ellos van a estar ahí predicando el Evangelio a cuanta persona le pase por el lado. Pero tal vez en otro sea de otra forma. Sí, me estoy hablando Sí. Nosotros, por ejemplo, hay personas que quieren predicar el Evangelio en África, pero no lo predican en la familia. Sí, correcto. Quieren salir a predicar a todo el mundo, pero no quieren predicar a su círculo más cercano. Y lo importante es que empezaría de adentro hacia afuera. Y una de las razones por las que estamos hablando hoy es por el contexto, porque conocemos el contexto, porque conocemos las personas, la intimidad. Sí. Conocer el contexto, podemos establecer en ese contexto y predicar el Evangelio en independencia del contexto que está. Yo creo que también ayudaría a entender algo sobre nuestra familia, digamos. Nuestra familia conoce nuestros pecados y las malas veces que nosotros hemos predicado el Evangelio y hemos dado mal testimonio siendo creyentes. Y tenemos que reconocer que, digamos, como diríamos en Puerto Rico, la embarré de tal punto que no me quiere escuchar a mí. Y tengo mi familia, y no hay manera que yo quiera introducir ese tipo de conversación sin que actúen de una manera defensiva y hostil hacia mi persona. ¿Qué hago en eso? Pues no significa que no puedo evangelizar, ¿no? Diciéndole, José Marco, quiero que vengas a casa, voy a comer, mi hermano viene para acá. Entonces, en cuestión de relaciones, hay una oportunidad donde José Marcos pueda dar su testimonio de salvación y pueda predicar el Evangelio. Ahora, eso es una, recordemos, todas estas son maneras, no te están, como dice el pastor Eric, no tienes que encajonarse nada a una manera específica. Yo conozco hermanos que van al supermercado semanalmente y buscan las filas más largas para predicar el Evangelio mientras están llegando al momento de la compra. Y tienen 5 minutos para predicar el Evangelio. Y hay personas que se dedican a eso. Gloria a Dios. Así que, independientemente, no es... ¿Dónde comienza mi familia? ¿En este tiempo? Comienza. La iniciativa es decir, comienza. Y hazte las preguntas, ¿dónde puedes comenzar? Si el acceso es a tu familia, hazlo en tu familia. Si el acceso es en tu trabajo, hazlo en tu trabajo. Ora. Reconoce tu ineficiencia, que no nos hemos preparado nunca lo suficiente, no hemos amado lo suficiente, no todavía nuestra carne, nuestro pecado, nuestra inseguridad, nuestra alegría, nuestro orgullo, nuestra pereza, todo eso son una batalla de la carne continuamente que quiere impedir que nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios. Entonces es decir, Padre, me sujeto a ti. Tú me llamaste a esto, con una obediencia que tú me has dado a mí.
Padre, yo quiero ser fiel a ti. Amén, que obedecer a tu espíritu, que tu palabra me ha llamado a esto e irme en contra de hacer morir, aunque me esté sudando, tenga retortijones en el estómago, todo eso, y el Señor confiar que el Señor te va a sostener en ese momento. Sí. Vamos a terminar con estas dos preguntas y no las vamos a responder, pero quiero que las tengan en la mente, porque no son para responder. ¿Cómo está sirviendo a sus hermanos y hermanas en la iglesia local? Ya no solo a la familia. Ahora piensen en los hermanos. Piensen cómo yo estoy sirviendo a mis hermanos en la iglesia local y cómo pueden mejorar en su manera de servir al Señor. Piensen, y bueno, y contra de verdad que me parece que no estoy sirviendo en nada. Y ya no es un problema de la familia, del tiempo, es un problema de que no estamos tal vez sirviendo en nada en la iglesia local. Y piensen cómo yo pudiera mejorar en esto. Entonces vamos a pasar a la mayordomía para la piedad. Y vemos este concepto, que es un administrador o mayordomo. Un administrador es una persona que maneja los recursos que le pertenecen a otra persona. O sea, los recursos no son de él, los recursos son de otro. Pero él tiene como propósito traerle beneficio, que le vaya bien a esa otra persona que es la dueña de los recursos. Si llevamos esto como nosotros, como creyentes, si nosotros somos administradores, nosotros tenemos entonces poner nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro dinero al servicio de Dios. O sea, cuando tú estás manejando tu tiempo, tu talento y tu dinero, no son tuyos, son de Dios. Tú estás manejando el tiempo que Dios te ha dado, el talento que Dios te ha dado y los recursos financieros que Dios nos ha dado. Ahora, ¿cómo vemos la mayordomía para la piedad? Vamos a leer un texto, Santiago 1, 16 y 17. Santiago 1, 16 y 17. ¿Quién lo busca? Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, toda dádiva y todo don perfecto, ¿de quién viene? De Dios. Todo lo que nosotros tenemos viene de Dios. Entonces nosotros no deberíamos pensar cómo yo uso mi tiempo, sino cómo yo uso el tiempo de Dios. Cómo yo uso mis talentos, sino cómo yo uso los talentos que Dios me ha dado. Cómo yo uso mi dinero, sino cómo uso los recursos que Dios me ha dado. Debo pensar cómo uso el tiempo, el talento y el dinero que Dios me ha dado para administrar. Lo que tenemos no es de nosotros, sino de Dios. Jesús dedicó aproximadamente 25% de sus palabras en los evangelios para hablar de los recursos que Dios nos ha encomendado a sus administradores. Esto incluye unos 28 pasajes en los evangelios. Al combinar el Antiguo y Nuevo Testamento encontramos unos 800 versículos que hablan del tema, incluyendo asuntos como hacer planes, hacer presupuestos, ahorrar, invertir, pagar deuda y diezmar. La Biblia está llena de textos que nos llevan a ser buenos mayordomos de los recursos que Dios nos ha dado. Entonces, lo primero que vamos a ver es el uso disciplinado del tiempo. ¿Cómo podemos usar disciplinadamente el tiempo? Y para esto el autor nos invita a identificar los ladrones de tiempo. Que nosotros identificamos, bueno, cuáles son los ladrones de tiempo en mi vida. Si el tiempo no es mío, el tiempo Dios me lo dio, es posible o es probable, no tiene que ser así, que en algún momento nosotros estemos utilizando mal el tiempo que Dios nos dio. Entonces, para utilizar bien el tiempo que Dios nos dio, nosotros tenemos que tener una lista de prioridades. Y esa lista de prioridades de nuestro tiempo, ¿con quién debe empezar? Con Dios. Nuestro tiempo con Dios. El tiempo que tenemos que tener para nuestra familia no tiene que ser en ese orden cronológico. El tiempo para ir a proveer, el tiempo para ir a trabajar, el tiempo para servir, el tiempo para descansar. Y en medio de todo ese tiempo tal vez aparezcan cosas que no es ninguna de esas prioridades a las que le estamos dedicando mucho tiempo. Y lo bueno aquí, la invitación es que le identificamos esos ladrones de tiempo. Tal vez estamos, 3, 4 horas delante de la computadora diaria, que no es ni sirviendo a Dios, ni sirviendo a la familia, ni trabajando. Tal vez estamos 3, 4, 5 horas delante de la televisión y ese sería un tiempo que le podemos dedicar a otra cosa. Efesios 5, 15 y 16 nos lleva a aprovechar bien el tiempo. ¿Algún hermano que pueda leer? Yo lo voy a leer. Efesios 5, 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son como malos. Los días son malos. Pablo dice en la carta a los Efesios,
aprovechen bien el tiempo. Para aprovecharlo bien, identifiquemos los ladrones de tiempo. Pongamos nuestro esquema de tiempo y veamos dónde estamos perdiendo tiempo. ¿Dónde está la dirección de nuestros pensamientos? Glotonería, placer, pereza. Hay un tiempo para descansar, hasta para relajar la mente. Es altamente recomendado. Tampoco es que todo sea así, y que no haya tiempo para nada. Hay un tiempo tal vez para sentarse con su esposa y quieran ver algo en la televisión, leer un libro o dejar la mente en blanco, o para usted relajarse. Hay un tiempo para eso. Pero tenemos que ver la proporción de tiempo que le estamos dedicando a eso y si estamos dedicándole tiempo a otras cosas que deberían ser prioridad. Colosenses 3:2 dice la palabra del Señor: poner la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. ¿Dónde está la dirección de nuestros pensamientos? Solo estamos pensando en glotonería, en placer, en pereza. Dice el proverbio que, y los salmos también habla de esto, de cómo el perezoso gira y se acuesta y se vuelve a levantar y vuelve a la cama. Una cosa es que nosotros no descansemos porque somos dados a los extremos, y otra cosa es que nos queramos echar el día entero descansando. A mí me pasaba en la universidad cuando tenía un examen que me daba sueño. Yo no soy de dormir, yo soy de generalmente dormir 6 horas, pero me daba mucho sueño. Y cuando me levantaba por la mañana decía, voy a dormir un poquito más y estudio por la tarde. Por la tarde decía, voy a dormir un poquito más y estudio por la noche. Y por la noche quería volver a dormir. Y eso es pereza, no era otra cosa, porque no quería levantarme, sentarme en una silla y coger las cosas y empezar a estudiar. Nuestro llamado es identifiquemos dónde están nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos deben estar en Dios. Y la última recomendación en el uso disciplinado del tiempo es disciplinarnos en nuestra manera de caminar. ¿Cómo nos disciplinamos? Usando sabiamente el tiempo. Pregunta, ¿para qué Dios nos dio el tiempo? Y ahí están las respuestas ya. ¿Para qué Dios nos dio el tiempo que tenemos ahora en la tierra? Para prepararnos para la eternidad. Este tiempo que nosotros tenemos es una preparación de lo que Dios ya está haciendo con nosotros para hacernos más y más a la imagen de Cristo hasta que lleguemos a la eternidad. ¿Por qué me tengo que preparar para la eternidad? Y ahí da la respuesta, ya la tenemos. Porque no vamos a tener una segunda oportunidad. Esta es la oportunidad que tenemos para ahora mismo prepararnos para la eternidad. Porque debemos prepararnos a tiempo. Segundo los Corintios 6:2. ¿Qué dice? ¿Algún hermano que lo busque? Segundo los Corintios 6:2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y la invitación de él es, usted no tiene garantía alguna de más tiempo que no sea este mismo instante. No se demore en responder a aquel que lo creó y le regala este tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto, el tiempo corre y el tiempo es incierto. Y ahí vienen los textos que él usa para decirnos que tenemos poco tiempo, que el tiempo pasa rápido y que el tiempo es incierto. Somos responsables ante Dios por nuestro tiempo. Romanos 14:12. Dice la palabra del Señor. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, tanto los cristianos como no cristianos vamos a dar cuenta un día delante de Dios de qué hicimos con nuestro tiempo. Y si bien nosotros tenemos que encontrar descanso y paz en Dios de que ya nosotros somos salvos y que ya nuestros días son aceptables delante de Él, nosotros somos administradores de ese tiempo que Dios nos ha dado para usar, y un día vamos a rendir cuenta. Mi llamado es sirvamos a Dios las 24 horas del día. Usted dirá, pero ¿cómo es eso? Y no duermo. Es que mientras estamos durmiendo estamos sirviendo a Dios, porque estamos dando descanso al cuerpo que Él nos dio, Él nos manda a descansar. Pero no atiendo a mi familia. Pero es que mientras estamos atendiendo a nuestra familia, lo podemos hacer desde un líder mandatorio o lo podemos hacer como un líder siervo. Nosotros podemos estar con la familia y es pendiente cómo yo le puedo servir a mi esposa. Este es regalo que Dios me ha dado. ¿Cómo le puedo servir a mis hijos? Nosotros podemos estar en la iglesia y no estar sirviendo, pero podemos que llegamos aquí a la iglesia a decir, ¿qué hay que hacer? Me voy para la puerta. Tal vez usted es el mejor predicador del mundo, pero ahora mismo usted no está predicando. Me voy para la puerta a atender a las personas, a echarles gel y a echarles lo que sea. Voy a repartir libros, voy a repartir pomos de agua, voy a recoger el templo, voy a recoger los gimnarios.
lo que sea. Es una mentalidad de cómo yo puedo usar mi tiempo en el servicio, en lo que sea que Dios me ha dado. Estás usando tu tiempo y tienes 3 horas libres. Y yo te digo, uno puede ver un partido hasta de fútbol que dura 90 minutos, un partido de pelota. No nos podemos ver como esquemáticos en ese sentido. Pero sabemos también cuándo estamos perdiendo el tiempo todos los días, cuándo estamos perdiendo el tiempo y tal vez sea un tiempo para conocer más de apología, como hablamos ahorita, o para conocer más de teología, o para mejorar en mi predicación, o para aprender más de cosas del corazón que me van a ayudar al ministerio y me van a ayudar a conocer, a aconsejar a otros hermanos con tantos recursos como tenemos ahora. Primero los Corintios 3, del 13 al 15. ¿Algún hermano que lo lea? La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declara, pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si alguno permaneciere, la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, la única forma de hacer estas obras es dedicándole tiempo para hacerlas. Nuestras recompensas se relacionan con el uso del tiempo. En parte, esa recompensa que vamos a recibir es si usamos bien el tiempo en aquello que le estamos dando al Señor. ¿Por qué? Porque el tiempo se pierde muy fácilmente. Este era el texto que le decía ahorita. Les voy a pedir que me ayuden. Algún hermano que busque Juan 5, 22 y 29. Y otro hermano que busque Proverbios 26, versículos 13 y 14. Y eran los versículos que le hablaba ahorita. ¿Qué dice Proverbios 26, 13 y 14? Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. ¿Qué hace el perezoso? Se levanta y se vuelve a acostar y se vuelve a acostar y pierde el tiempo y pierde el tiempo y pierde el tiempo. No estamos hablando de un descanso sano. O sea, el tiempo se pierde muy fácilmente. ¿Qué dice Juan 5, 22 al 29? Además, el Padre no juzga a nadie, sino todo el juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que no llega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Ciertamente, les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. Ciertamente os aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mi propio. Ya, hasta ahí, mi hermano. O sea, el llamado es que en algún momento, cuando estemos ahí con el Señor, es cuando de verdad vamos a valorar el tiempo y decir, contra, pero podía haber hecho esto, podía haber sido más diligente con mi tiempo. Hay 2 pensamientos que pone. Dice Thomas Hobbes, escéptico inglés: si tuviera el mundo entero, lo entregaría para poder vivir un día más. O sea, al momento que ya estamos ahí de morir, todo el mundo quisiera haber aprovechado el tiempo diferente o vivir un poquito más. Y Jonathan Edwards, un pastor, dice: resuelto estoy, viviré, para que no le pase eso, como deseare haberlo hecho cuando llegue el tiempo de morir. Entonces la pregunta sería, ¿cómo estamos viviendo ahora mismo? ¿Cómo estoy aprovechando mi tiempo? De forma tal que el día que me presente delante del Señor, yo pueda estar con mi conciencia. No quiere decir que no vamos a pecar porque estamos dañados y tal vez me estoy equivocando en algo, pero que yo pueda decir delante del Señor, Señor, con mi tiempo hice esto, esto y esto. Yo viví cada día
intenté vivir cada día para glorificarte con el uso de mi tiempo, como mayordomo de mi tiempo. Y el pasaje conocido de Lucas 6, del rico y Lázaro, donde él quería allí que fueran a esa hora y hablarle a sus familiares. Estamos hablando ahorita de los familiares, ¿por qué no orar desde ahora? ¿Y por qué no les predicamos nosotros ahora mismo? ¿Por qué no aprovechar bien el tiempo? Dios también nos dio dones, nos dio talentos naturales, que son dones dados por Dios. Aquí habla de Éxodo 31, del 1 al 6, de personas que le dio la habilidad de con las manos hacer diferentes cosas. O sea, hay personas que pueden trabajar en piedra, en madera. La Biblia clasifica eso como un talento natural o un don. ¿Por qué don? Porque es un regalo de parte de Dios de manera natural. Pero la Biblia también habla de que Dios nos dio dones espirituales. Primera de Pedro 4:10. ¿Qué es lo que dice? 4:10. O sea, como buenos administradores de lo que le pertenece a Dios, nosotros ponemos a disposición de otros creyentes y de la iglesia nuestros talentos naturales y nuestro don espiritual para ayudar en su crecimiento. Nosotros le ministramos a otros de los dones que Dios nos ha dado. No nos quedamos con esos dones o no los dejamos guardados en la casa. Y por último, de lo que a casi nadie le gusta hablar, y es del uso disciplinado de nuestros recursos financieros. Y hay varios textos, solo los vamos a mencionar. Dios quiere que sostengamos a nuestra familia. La Biblia hace un llamado. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros recursos? Como buenos administradores de Dios, primero que todo, el que no provee para los suyos es peor que un neófito y ha negado la fe. De lo que nosotros ganamos, lo primero que tenemos que pensar es cómo voy a proveer a mi familia. Pero también Dios nos llama a que ayudemos a aquellos en necesidad. Hay personas en nuestra congregación que tienen cierta escasez. Tal vez Dios a nosotros, algunos nos ha dado más recursos que otros. Y que usted piense, bueno, ¿cómo yo puedo ayudar a aquellos que están en necesidad? Y ahí estaría siendo un buen mayordomo de los recursos de Dios. Y también Dios quiere que proveamos para la obra del ministerio en la iglesia. No por tristeza, no por necesidad, Dios ha mandado al alegre. Entonces Pablo le dice a esta iglesia cada primer domingo de la semana, para que cuando yo llegue, entonces como que no haya que estar pidiendo en ese momento, sino que cada primer domingo de la semana ellos procuraran tener una ofrenda aparte para cuando él pasara la pudiera recoger y llevarla a la iglesia de Jerusalén que estaba pasando por necesidad. O sea, Dios quiere que usemos nuestros recursos en nuestra familia, proveyendo a nuestra familia como buenos mayordomos de los recursos de Dios. Dios quiere que utilicemos esos recursos ayudando a hermanos que están en necesidad, y Dios quiere también que proveamos para la obra del ministerio. La obra del ministerio no se hace sola, se hace con recursos financieros. Y el plan de Dios es que demos generosamente. ¿Algún hermano que pueda leer 2 Corintios? Ya lo mencionamos, 9, del 6 al 7. 2 Corintios 9, del 6 al 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, el llamado es, como ahorita decíamos, que sirvamos a Dios con alegría. Así también el llamado es que si vamos a dar de lo que Dios nos ha dado, lo hagamos con alegría. No lo hagamos por necesidad, sino es preferible que no lo hagamos. Vamos a orar para terminar. Padre Dios, gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque pudimos abordar estos 3 capítulos, no de manera perfecta, pero pudimos hablar de ellos, Señor. Permite que de alguna manera toquen nuestra mente y nuestro corazón y nos lleven, Señor, a predicar el Evangelio. Muévenos con el poder de tu Espíritu Santo. Quita todo temor. Ayúdanos a recordar que el éxito de la evangelización no reside en el sí o en el no, sino en ser fieles a predicar tu palabra, Señor. Ayúdanos también a servir a los demás, Señor. Hacerlo con amor, Señor. Hacerlo en agradecimiento a lo que ya tú hiciste por nosotros. Hacerlo en obediencia a que tú nos mandas a servir. Y hacerlo con alegría también, Dios mío, Señor. Y por último, Padre, te pedimos que nos ayudes a ser buenos administradores de todos estos recursos que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a administrar bien todo lo que tú
nos diste y ayúdanos a hacerlo para tu gloria. Llévanos en bien, Señor, cuídanos y ayúdanos a glorificar tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.